En primer lugar, de manera general, ¿verdad? Las primeras, digamos, impresiones o dudas que surgen en torno a lo que ahora hemos leído deberán ser aclaradas por los ministros que van a visitar la comisión el día lunes, porque justamente tienen que justificar ellos el por qué la necesidad, en este caso, de crear una instancia con las características que ahí se describe, porque lo que vemos prácticamente desarrollado en la mayoría del texto, ¿verdad? A pesar de que en el discurso se dice que es para la recuperación del centro histórico y otras cosas más, no es que ahí se describa con claridad o con detalle todo el plano, qué es lo que se piensa hacer en torno a ese tema específico, sino que más, digamos, se limita o lo que se ve en el texto es procesos de expropiación más abreviado, donde hay incluso subasta pública a cambio o la expropiación de inmuebles a cambio de deudas que se pueda tener, que puedan tener los propietarios, y el tema también de la exoneración de impuestos. Entonces Hacienda debe tener un estimado, por ejemplo, de cuánto representaría lo que deje de percibir el Estado por exonerar ese tipo de impuestos, y hay inversiones que se han anunciado en torno a este tema. Preocupa porque, a pesar de lo que dicen ellos en sus participaciones y discursos, no es cierto que a toda la gente de a pie, la que vive en el día a día, en las ventas en el centro, le estén generando condiciones alternas al ser desalojadas. Yo creo que obviamente todos queremos tener lugares seguros, lugares limpios, pero pareciera que el esquema o el interés central de este contenido es el tema de la expropiación bajo otros elementos que incluso podrían reñir también con el tema de la Constitución, cuando la Constitución es clara con esto al establecer que deben haber indemnizaciones. Entonces creo que hay que profundizar más en el análisis, compararlo también con los procesos que ya la ley establece para este tipo de casos, y por eso los ministros van a tener que justificar el por qué el sentido de oportunidad o la urgencia de tener este marco normativo. Exacto, en el aspecto de los embargos, ¿verdad? Porque ya hay procesos legales para este tipo de situaciones. Entonces, lo que vemos acá es una premura o quién sabe qué detrás, y es lo que ojalá ellos logren esclarecer, porque al menos con la lectura preliminar obviamente no podemos determinar todo, ¿verdad? Vamos de manera responsable a profundizar en el estudio, hacer también comparación con lo que ya la ley establece para procesos similares, y el conocer el porqué de esta instancia, porque también vemos dentro de las funciones, por ejemplo, que va a poder obtener financiamiento a través de la colocación de títulos. Es otra de las cosas que llama la atención. Entonces es bueno escuchar de voz de quienes han elaborado la propuesta que está, digamos, el fin último, más allá de que lo que en el discurso puedan plantear, porque no vemos ahí tampoco el planteamiento de las alternativas o todo lo que incluye este plan. Sí, exacto, eso digamos es lo que hay que analizar sobre o a la luz de lo que ya nuestra normativa establece en términos de ordenamiento, y también para el tema de distribución administrativa de responsabilidades y de autoridades pues que tienen incidencia en un espacio físico, ¿verdad? Porque además vemos cómo está conformada, y es lo que deben explicarnos. Yo creo que no va a ser suficiente la visita de los dos ministros que se aprobó este día, sino que también habrá que escuchar a otras autoridades que tienen una participación, en el caso de la alcaldía de San Salvador, porque además este es un tema que muy bien, al menos eso sí se ha reconocido ahí en la mesa, que no es algo nuevo, es un tema que se ha venido tratando de abordar, y por eso es que hay que indagar a fondo qué tiene de diferente, digamos, a cómo se había visualizado en otros momentos. Por eso yo digo, ojalá no sea solo la intención del tema de embargos y de agilización de procesos que deje sin tiempo de reacción a las personas que por X o Y motivo puedan estar en condiciones, por ejemplo, de mora con la alcaldía. Y lo que más preocupa, como lo digo, es ir generando condiciones no para la gente de acá, o quién va a poder invertir, cuando sabemos que el tema de los inmuebles, los alquileres en el centro de San Salvador obviamente están por los cielos, así como vemos el tema inmobiliario en general, y por ende qué opciones hay también reales y alternativas reales para los vendedores, que se llaman informales, pero que al final son gente que por cuenta propia y al día a día va sobreviviendo de esas ventas. Y eso al menos el texto obviamente no lo explica y no lo profundiza. Mire, yo no me asombro de ese tipo de situaciones, ¿verdad? De manera recurrente
se da ese tipo de, no sé, ni, no, ya no es error, sino que horrores quizás se podrían calificar. Y recuerdo el tema de en los meses de inicio de la pandemia, de aquellas iniciativas que venían, que uno dice, ¿cómo puede ser que puedan venir este tipo de incongruencias en un texto? Es más, las últimas observaciones que tuvimos en torno a una ley en la Comisión de Economía, muchas eran de forma, de técnica legislativa, y es inaceptable que por un lado decir que la parte sancionatoria va a retomar lo que una ley vigente establece y en los artículos finales está derogando esa ley. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez es un error por omisión, no revisaron, o realmente es reflejo de que hacen las cosas a la carrera, ni se dan cuenta, no revisan y se viene a la Asamblea Legislativa con eso. Claro, eso hay una oportunidad, digamos, de corrección en el tiempo que a la Asamblea Legislativa le corresponde, pero es contradictorio claramente. Yo creo que eso es lo que hay que revisar en torno al derecho comparado, pero además también teniendo en cuenta la realidad de cada país, porque obviamente funcionamos, la división política o la estructura organizativa del país y también de quién gobierna en una región o no, hay que revisar si es plenamente coincidente y digamos que se pueda adoptar al pie de la letra lo que ha funcionado en otros lados. Y si no, pues tiene que haber obviamente una revisión en torno a la realidad nuestra y retomar lo bueno, lo positivo, pero conforme a lo que acá tenemos. Que ha debilitado el tema de autoridad y autonomía municipal, eso lo hemos visto desde un inicio con este gobierno, ya sabemos con quitar el FODES, con no darle poder de decisión a las alcaldías de dónde invertir los recursos que se transfieren a la DON, por ejemplo, una serie de situaciones más, que esto no es la excepción, o sea, con el discurso falso de decir que es para agilizar procesos y modernizar, pasan, digamos, por encima y se llevan de encuentro a una autoridad que además es de elección popular, o sea, tiene un nivel también de respaldo de elección popular. Entonces, hay que hacer una revisión en torno a eso porque obviamente sí podría también interpretarse como eso, porque obviamente supera el periodo para lo cual son electos incluso quienes también delegados de los que van a estar conformando la junta directiva del ente.